Gloria al Señor. Hermanas que ya han hecho comentarios, yo quiero que usted en esta mañana participe de este tiempo de intimidad con Dios, haciendo un comentario. Vamos a reflexionar en la palabra. Leímos en el capítulo 119 de los Salmos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 172 versículos, algo así creo que es, 172. Y tiene mucha enseñanza y habla David allí de la palabra de Dios. Y yo quiero que meditemos en esta mañana en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a meditar en la Biblia y yo quiero que leamos, que usted pueda leer junto conmigo en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos, y usted se ubica allí en el versículo 12. Versículo 12 de la carta a los Hebreos del capítulo 4. Puede buscarlo. Damos gracias a Dios. Pedimos por nuestro país. Viene un nuevo tiempo decretado por las autoridades, por el gobierno, a partir del 1 de septiembre. Entonces hay que poner de nuestra parte y estar sobre todo confiando en Dios, porque la cobertura de Dios, el mantenernos bajo el abrigo del Altísimo, es lo que nos dará la mayor seguridad. Amén. La mayor seguridad la tenemos en la cobertura y protección de Dios. Le dije capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Leemos la palabra de Dios en esta mañana. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, una característica maravillosa: es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Mire lo poderoso de la palabra de Dios. Y viene algo más. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Gloria al Señor. Así que, amados, vamos a mirar un poco sobre la palabra de Dios. Y quiero que comencemos. Esta semana vamos a tratar de hablar sobre la palabra de Dios. Vamos a meditar desde hoy hasta el día viernes. Meditamos sobre la palabra de Dios. Y quiero que usted se vaya preparando y esté allí para que pueda conocer más sobre la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que Dios es. Eso es su manifestación, es la expresión de lo que Él es. La palabra de Dios da testimonio de quién es Él. Y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo creer bien en Dios. Présteme atención. Si usted conoce bien la palabra de Dios, entonces usted puede creer bien en Dios. Si no conozco bien la palabra de Dios, no puedo creer. La palabra de Dios es la expresión de su corazón. Es lo que nos llega a nosotros del pensamiento del Dios Todopoderoso. Su sentir, su poder. Porque la palabra de Dios es poderosa.
¿Por qué? Porque es eficaz. Y en el capítulo 11 de Hebreos dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. La palabra de Dios necesita ser expresada. Y cuando esto sucede, se produce el efecto del poder que esa palabra tiene. Sí, necesita ser expresada. Necesita ser expresada no solo recitando sus versos, sino reflejando lo que ella dice en nuestro vivir diario. Cuando esto sucede, se produce el efecto del poder de esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que antes fuimos y después comenzamos a andar alineados a la palabra de Dios, comenzamos a andar en Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Y cuando comenzamos a expresar en nuestra vida el poder de la palabra de Dios, se va a manifestar, se va a producir, y otros van a tener que reconocer que verdaderamente la palabra de Dios es transformadora, que Dios transforma. La palabra de Dios la tenemos en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia significa libros. Significa libros. Viene del griego biblos y significa libros. Es el conjunto de libros llamados también Sagradas Escrituras. Allí encontramos nosotros todo lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos? Para que usted haga una memoria de lo que ya sabe. Y si no lo sabe, gloria al Señor, aquí lo vamos a tratar. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. Está dividida en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. En la segunda parte encontramos 27 libros. 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo, son 66 libros. La Biblia comienza con 5 libros del Pentateuco, que los escribió Moisés. Después vienen 12, después vienen los libros históricos, después vienen los libros poéticos, después vienen los profetas mayores, después vienen los profetas menores, vienen también los 4 evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, vienen las cartas de Pablo, vienen las cartas universales y viene también un libro de revelación, que es el libro de Apocalipsis. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por más de 40 años, diferentes autores se dejaron dirigir por el Espíritu Santo. Allí usted va a encontrar granjeros, fabricantes de tiendas como el apóstol Pablo, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, profetas, reyes. Va a encontrar entre los escritores allí más o menos 40 autores. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en un periodo de unos 1500 años. 1500 años, desde alrededor del 1450, o sea, la época de Moisés,
aproximadamente hasta 100 años después de Cristo. Y después de su resurrección. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en arameo y griego, específicamente más que todo el griego koiné, que era el lenguaje popular del pueblo. ¿Cuándo se imprimió la Biblia? La Biblia fue impresa en el año 1454 después de Cristo por un hombre llamado Johann Gutenberg, inventor de la imprenta. La Biblia fue el primer libro, aleluya, que se imprimió. El primer libro impreso fue en esa imprenta del señor Johann Gutenberg. Fue la Biblia, allí fue lo primero. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia se ha traducido a más de 2018 idiomas, con traducciones parciales e innumerables, y traducciones de audio para los idiomas no escritos. Esta es una cantidad enorme, mi hermano. Una cantidad enorme de traducciones en comparación a otros libros de muy grandes escritores, hombres, pero la Biblia sobrepasa a todos. La Biblia es el libro más prominente del idioma inglés y se ha traducido, mis hermanos, en muchísimos idiomas. Ya se lo dije, 2018 y quién sabe cuántos más. La Biblia es el libro de mayor venta en el mundo. El mayor libro. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia está escrita o separada por libros, capítulos y versículos. Y usted puede buscar en el índice, si todavía no conoce bien el manejo de la Biblia, usted va a encontrar allí capítulos, libros, capítulos y versículos. Y usted puede irse al índice de la Biblia, del libro, y buscar allí qué libros nos respaldan la vida y enseñanza de Jesucristo. Quiero decirle, la vida y enseñanza de Jesús fueron transmitidas por los apóstoles por medio de dos vías: por la tradición que recoge el mensaje comunicado primeramente oralmente, divulgado por ellos, y por las Sagradas Escrituras de los apóstoles que componen los libros del Nuevo Testamento, en especial los 4 evangelios, los cuales fueron escritos por ¿quiénes? Por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan. De estas personas que encontramos aquí en los 4 evangelios, solo Juan y Mateo fueron apóstoles de Jesucristo, fueron discípulos del Señor, fueron ellos. Pero Marcos y Lucas no fueron apóstoles de Jesucristo. Evangelio significa buena nueva, noticia maravillosa que encontramos en la Biblia. ¿Qué orden seguir para leer la Biblia?, se preguntará usted, para yo sacarle más provecho, sin quitarle la inspiración para recurrir a cualquier parte de la Biblia. En cualquier momento se puede establecer también un orden que ayude en el mayor entendimiento, y para eso hay varias opciones. Primero, seguir el orden por etapas de la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Tiene sus ventajas, es una lectura que nos lleva progresivamente por la historia de la salvación.
Leer primero el Nuevo Testamento y pasar luego al Antiguo también es bueno. ¿Por qué? Esto tiene sus ventajas. Porque el lector entra inmediatamente en contacto con la persona de Jesucristo, con su vida y su doctrina. Lectura combinada, puede usted combinar. Leo un capítulo del Antiguo Testamento y puedo leer 2, 3 del Nuevo Testamento. Se pueden escoger los principales libros de la Biblia que nos ofrecen una enseñanza fundamental y después vamos a los demás. Entonces, para que usted tenga una idea allí de lo que es la palabra de Dios, por qué David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Sabe que en la Biblia nosotros encontramos muchos temas. Encontramos el tema del amor, de la preeminencia del amor. Encontramos sobre la fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, y nosotros encontramos un tema importantísimo, que es la palabra de Dios. También es una columna importante para nosotros. ¿Qué nos da la Biblia? La Biblia nos hace crecer nuestra fe, hace que nosotros pongamos nuestra fe en Dios. Algunos tienen fe en una piedra, algunos tienen fe en algún amuleto, algunos tienen fe en una cinta colorada, algunos tienen fe en un envuelto de ajo, algunos tienen fe en el hombre mismo. Pero para tener fe en Dios se necesita, mis hermanas y hermanos y amigos, tener fe en la palabra de Dios, tener fe en su palabra, para poder tener fe en Dios, tener fe en su palabra. Porque hay muchos que dicen creer, hay muchos que dicen creer en Dios, pero cuando escuchan la palabra de Dios les resulta algo extraño y no la creen. Cuando no le crees a la palabra de Dios, no le crees a Él. Yo creo en Dios a mi manera, dicen algunos. ¿Cómo vas a creer en Dios a tu manera? Yo creo a mi manera que Dios tiene un color, que Dios es... No, Dios es como Él es y no a tu manera. Dios es el que es y se manifiesta a través de lo que Él dice. La única manera de conocer a Dios es escudriñando su palabra. Como ya le dije al comienzo, la palabra de Dios es la expresión y manifestación de lo que Él es. La palabra de Dios es inmutable, es inmutable. De más está decir que las palabras de los hombres son eso, palabras de hombres. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. No tienen nada que ver la sustancia de la palabra de Dios y la sustancia de la palabra del hombre. Jesús dijo, el cielo y la tierra, ¿qué es lo que va a pasar con el cielo y la tierra? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán. Pero Él dice, pero mis palabras no pasarán. Es como escuchar que un hombre le diga a su amada, el viernes te voy a visitar. Llega el viernes y no ha ido a verla. Ella lo llama y le reclama lo que él le prometió. Él
le contesta, es que llovió, el clima está alterado, el clima está un poco difícil. Y sabe que eso que está pasando, conforme esté el clima en el día, si está el sol muy caliente, puede que la excusa sea que el sol está muy caliente. Si el día está lluvioso, puede que la excusa sea que el día está lluvioso. Y ese ambiente que esté en el día, eso va a alterar la palabra del hombre que prometió ir a visitar a su amada. Pero yo le quiero decir que la palabra del hombre es detenida por cualquier excusa. Pero el infierno ni nada puede detener la palabra de Dios. Si Él dijo, Él hará. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos abrir el corazón a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llegará a nuestra vida y nos tocará, y algo fuerte va a acontecer. Yo no sé qué tiene Dios para ti hoy, pero sé que tiene algo. No te pierdas. Abre tu corazón, escudriña la palabra, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te la revele. La palabra del hombre tiene poder. Sí, claro que tiene poder. Y tiene intención, pero la palabra de Dios tiene más poder. La palabra de Dios es la palabra del Todopoderoso. Necesitamos abrir nuestros oídos para escuchar su palabra. La Biblia señala que la palabra de Dios en el texto que leímos es viva y es eficaz. No es que tiene vida, sino que la palabra de Dios es vida. Es viva y eficaz. Y esto no quiere decir que tiene vida, sino que la misma palabra de Dios es vida. El Evangelio según San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo se refiere a la palabra. Jesucristo es la expresión, es la palabra de Dios en acción. Las cartas apostólicas dicen que todo fue hecho por Él, por Jesucristo. Mediante Él fueron hechas todas las cosas, porque Jesús es la palabra y todas las cosas son sustentadas por su palabra. Dios dijo que la tierra tenía que dar vuelta y por esa palabra la tierra está girando alrededor del sol, porque Cristo lo dijo. Lo que Dios dijo en su palabra, eso es. ¿Por qué nosotros descuidamos tanto la palabra de Dios? Él sostiene a su creación por su palabra. Y si Él lo dice, así es. Así que es importante que aprendas bien qué es la palabra de Dios. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre, mis amados, para siempre. Y esto se parece a lo que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor declaró que el cielo y la tierra pasarán, y de hecho la Biblia dice que el cielo y la tierra en que vivimos van a pasar,
pero su palabra no pasará. O sea que su palabra es más firme que el cielo y que la tierra. Amén. Dios emite su palabra y las cosas suceden. Él les ha ordenado a sus hijos, a sus siervos, que hablen en su nombre, que hablemos en su nombre. Y esto es grandioso. En Isaías 51 Dios le habla al pueblo de Israel, que eran millones de personas. Oídme, lo que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara os dio a luz, porque cuando era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51, versículo 1 y 2. Dios está diciendo aquí que un hombre y una mujer dieron a luz un pueblo. Dios llamó a Abraham y lo bendijo. Él habló. Cuando no había pueblo, cuando no había descendencia, cuando Sara era estéril y Abraham viejo, a Dios no le importó esas limitaciones. Él lo llamó, lo bendijo, y esto significa bien decir. La bendición es bien decir. Dios habló a favor de Abraham y le dijo: serás una nación grande y poderosa. Y verdaderamente que así es. Poderosa en la tierra. También ha dicho que las naciones ofrecerán sus riquezas a Israel. Isaías 60, 11. Será por eso que algunos están tan enojados. Dios lo dijo y está sucediendo. Y a pesar de que Israel fue dispersado por todas las naciones, a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que Hitler mató 6 millones de judíos, no importa lo que digan o lo que hagan, a pesar de que el presidente de los presidentes de los países árabes, de los países que usted quiera traer a memoria, quieran exterminar a Israel, quiero decirle que yo leo en la Escritura, yo te digo hoy que no lo harán, porque la palabra de Dios afirma otra cosa, que su pueblo cuenta con su cobertura. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, habla a lo que no es para que sea. Cuando no era nada, cuando Abraham era uno solo, Dios lo llamó, lo bendijo y multiplicó. Abraham murió teniendo un solo hijo. Abraham murió teniendo un solo hijo. Murió y dejó un solo hijo que se llamaba ¿cómo? Isaac. Isaac murió y dejó 2 hijos, pero no importaba que fueran solo 2, porque Dios ya había hablado y lo había multiplicado todo. Después de Jacob vinieron 12. Mire, Abraham era uno solo, murió y dejó un solo hijo. El hijo de Abraham, que era Isaac, murió y dejó 2 hijos. Y uno de esos 2 hijos, Jacob, ¿sabe? Murió, pero dejó 12. Dejó 12 hijos, de los cuales surgieron las 12 tribus de Israel. Y se comenzó a ver lo que Dios le había dicho a Abraham. Se comenzó a ver el cumplimiento. Dios le había dicho: te multiplicaré. Esa era la palabra poderosa de Dios. Aleluya. Vamos a dejar ahí
Y mañana continuamos hablando más sobre la palabra de Dios. Espero que usted haya tomado nota y haya notado algunas cosas que de pronto había olvidado. Y si no las conocía, que usted las haya anotado también, para que haga memoria cuando necesite ir a la palabra de Dios. Entonces, lo dejamos ahí y mañana vamos a continuar. Mañana lo vamos a hacer, vamos a continuar leyendo en un texto en Isaías y seguimos con esta reflexión sobre la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mañana vamos a leer en Isaías 55 y continuamos. Voy a mirar a ver a quién más se nos conectó aquí. ¿Quién más se nos ha conectado? Después está nuestra hermana María Elena de Armas Rodríguez, de Armas Tomar, una guerrera del Señor. Dice, muy buenos días, pastor, Dios los bendiga. Milenis Castro, Mileni Judith Castro Torres. Muy buenos días, amada iglesia, bendiciones para todos. Brenda Cantillo dice, buen día lleno de amor y muchas bendiciones para mis amados pastores, hermanos, familiares y amigos. Aleluya. ¿Quién más hizo comentario? Marta Mendoza, gloria al Señor por la vida de Marta Mendoza, desde Cartagena, la bendecimos. Bendecimos a Milagros Méndez, dice, gloria a ti, Señor amado. También tenemos la palabra de Dios es viva y es eficaz. Muy cierto. Dice Amanda Calle, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Así es, mi querida hermana. Osiris Isabel dice, la palabra de Dios alimenta mi espíritu y edifica mi vida. Aleluya. Eso está bonito. La palabra de Dios alimenta mi espíritu y edifica mi vida. Así es, Osiris Isabel. Preciosa exposición de la historia de las Sagradas Escrituras. La gloria y honra sea para Dios, querido hermano. Lucy de Ramírez, la bendecimos. Levanta dedito. Dice bendiciones, Pastor Wilfrido España, hermanos Oasis de Esperanza Iglesia. También tenemos Milagros Méndez, dice buenos días iglesia, Él les bendiga. Gloria al Señor. Diana Blanco Castro, bendiciones. Dice nuestra hermana Diana Blanco Castro, bendecimos toda la familia Pacheco Blanco. Gloria al Señor, mis hermanos. Mañana continuamos. Yo les quiero motivar para que usted se conecte bien temprano y cuando se conecte permanezca hasta el final.